Imagina un cuadro. Estamos en 1879. Se titula Jesús con 12 años en el templo, del pintor Max Liebermann. Me suena, sí. Pues vemos a un niño con el pelo muy corto, muy negro, que está en el templo debatiendo con rabinos. Ujú. Y les explica pasajes de la Biblia con una seguridad que los deja, asombrados. La escena es conocida, claro, sale en los evangelios. Sí, Pero cuando este cuadro se expuso en Múnich, se montó un escándalo monumental. claro, me lo imagino. Porque en el imaginario europeo del siglo XIX, a Jesús ya lo habían despojado completamente de sus rasgos judíos. Totalmente. Verlo representado como un niño de pelo oscuro, con un aspecto que era, inequívocamente semita, y encima pintado por un artista judío como Liebermann, debió de ser un shock. Un shock total para el público de la época. No encajaba en su icono. Para nada. La crítica fue furibunda. Lo llamaron el chico judío más feo y presuntuoso que uno pueda imaginar. ¡Qué barbaridad! La presión fue tan bestia que Liebermann tuvo que coger los pinceles y repintar su propia obra. No me digas. Sí, convirtió al niño judío de pelo oscuro en un Jesús de pelo claro, casi rubio. Y esta anécdota, que parece casi absurda, nos lanza de cabeza la pregunta central de hoy. A la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un hecho tan obvio, tan fundamental, como que Jesús era judío, resultara tan polémico? ¿Por qué y cómo se ha ocultado o directamente borrado su identidad judía durante casi 2 milenios? Es que esa es la piedra angular de todo el asunto. Y no estamos hablando solo de Jesús. Como señala el profesor Christoph Marchis, todo el elenco de los evangelios era judío. Todos. Su familia, sus discípulos, sus seguidores, sus detractores, todos eran judíos practicantes. Vivían y morían dentro del marco del judaísmo. Y las fuentes lo dicen. Los propios textos lo confirman. Claro, van a la sinagoga, discuten sobre la Torá, peregrinan a Jerusalén para la Pascua, para el Pesaj. Eran judíos devotos en un mundo judío. Exacto. Pues esa va a ser nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos en las fuentes para rastrear cuándo, cómo y por qué esa identidad fue suprimida. Y sobre todo, cómo esa supresión dio lugar a una teología de la devaluación de lo judío que tuvo consecuencias, absolutamente devastadoras. Empecemos por el principio. ¿Cómo fue esa separación? Pues lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que la separación entre judaísmo y cristianismo no fue un portazo. No fue de un día para otro. Para nada. No hubo un día en el que un grupo dijera, hasta aquí hemos llegado, nos vamos. Fue un proceso de divorcio larguísimo y muy complejo. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Pues mira, el profesor Marchis calcula que empezó en algún momento del siglo I, pero que no se puede dar por concluido hasta, fíjate, bien entrado el siglo IV. 300 años. O sea, 300 años de separación gradual. Eso es muchísimo tiempo. Es una barbaridad de tiempo. ¿Y cómo era al principio? ¿Convivían sin más? Pues sí, en gran medida. Al principio, en las primeras comunidades, los judíos que creían que Jesús era el Mesías y los que no, iban a las mismas sinagogas. ¿Así? Sí, compartían las mismas escrituras, las mismas tradiciones. La línea era muy, muy borrosa. Simplemente eran, facciones con una interpretación teológica diferente sobre una figura concreta. Es que esa ambigüedad está incluso en los propios textos, ¿no? La profesora Katy Edensperger apunta algo fascinante sobre esto. A ver. Dice que si lees los evangelios más antiguos, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nunca dice de forma clara y directa, «Hola, soy el Mesías». No lo dice. Se refiere a sí mismo con ese título tan enigmático, Hijo del Hombre. Exacto. Es una figura que sale en las profecías de Daniel, pero no es una autoproclamación mesiánica inequívoca. Para nada. Es en el Evangelio de Juan, que es el más tardío, y teológicamente más elaborado, donde ya encontramos afirmaciones mucho más directas. Ahí sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Cristo. Muchos académicos consideran que estas frases tan rotundas son lo que llaman interpretaciones pospascuales. Para un momento. Interpretaciones pospascuales. Eso suena a que los evangelistas escribieron con una idea ya preconcebida de quién era Jesús. Precisamente. Que no eran simples cronistas. No, significa que los evangelios se escribieron décadas después de la muerte de Jesús, entre 40 y 70 años más tarde. Claro. Sus autores no eran periodistas tomando notas, sino teólogos que escribían desde una fe ya consolidada, la fe en que Jesús había resucitado. Por tanto, narran su vida y sus palabras a través del filtro de esa creencia.
No es un reportaje, es una proclamación de fe. Entiendo. Y la crucifixión tuvo que ser el obstáculo más grande para esa fe. Para muchísimos judíos de la época, que un aspirante a Mesías acabara ejecutado de la forma más humillante posible. Una muerte reservada para esclavos y rebeldes. Exacto. Eso era la prueba definitiva de que no podía ser el elegido. El Mesías debía ser un triunfador, no un ajusticiado. Desde luego, fue un fracaso estrepitoso a ojos de la mayoría. Pero aquí viene el giro genial de sus seguidores. La reinterpretación. Exacto. En lugar de verlo como el final, lo reinterpretan como el cumplimiento de otra línea de profecías judías. Lo conectan con la figura del siervo de Dios que aparece en el libro de Isaías. El que sufre por los pecados del pueblo. Ese mismo. La idea de un justo que sufre y carga con los pecados de la gente, como en el ritual del chivo expiatorio del Día del Perdón, es una imagen teológica potentísima dentro del propio judaísmo. O sea, ¿que no se le inventaron? No, lo que hicieron fue aplechar esa plantilla a la muerte de Jesús. Transformaron la humillación de la cruz en un acto de sacrificio redentor. Así que la idea de que alguien muera para expiar los pecados de todos es, en su origen, una idea judía. Es increíble. Vale, vamos a desgranar esto. Tenemos un grupo de judíos que interpreta la muerte de su líder de una manera muy particular, usando herramientas teológicas judías. Siguen siendo una secta dentro del judaísmo. La primera vez que se les llama cristianos, cristianoi, es en los Hechos de los Apóstoles, en Antioquía. Pero, ¿qué significaba ser cristiano en ese momento? Pues no significaba pertenecer a otra religión. Cristianos era un término que se usaba para los seguidores de un líder, como los herodianos eran seguidores de Herodes. O sea, como una etiqueta de grupo. Saduceos, esenios, celotes y ahora los cristianos. Eran una facción más. Entiendo. Entonces, si al principio eran una corriente más en una disputa familiar, cuando se tuerce todo, ¿en qué momento la discusión teológica se convierte en un ataque? Ahí entramos en un terreno muy debatido. Hay académicos como Daniel Goldhagen que sostienen que el antisemitismo ya está, por así decirlo, codificado en el propio Nuevo Testamento. ¿Ya en los textos originales? Sí. Otros, sin embargo, argumentan que lo que leemos son polémicas internas, a veces muy agrias, entre facciones judías, y que cuando los textos dicen los judíos, no se refieren a todo el pueblo judío. Se refieren a un grupo concreto. A un grupo específico de oponentes, por ejemplo, las autoridades del templo en Jerusalén. El problema es cómo se leyó eso siglos después, ¿no? Sacado de contexto. Exacto. El contexto se perdió, pero la acusación se quedó. Y el ejemplo más terrible es la forma en que se narra la condena de Jesús. Sí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, se dice que todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron matar a Jesús y lo entregaron a Poncio Pilato. Pero, un momento. Dime. Las fuentes históricas no bíblicas que tenemos confirman que en la Judea de la época solo el prefecto romano tenía el jus gladi, el poder de ejecutar a alguien. Correcto. La decisión final era romana, sí o sí. Pero los evangelios parece que quieren suavizar el papel de Roma. Pilato aparece como un tipo dubitativo que se lava las manos. Exacto, justo. Y es en esa escena, la del lavado de manos de Pilato, donde Mateo pone en boca de la multitud la frase que se convertirá en la sentencia de muerte para incontables judíos durante los siguientes 2000 años. La conozco. Versículo 27-25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Esa frase. Es que da un escalofrío escucharla sabiendo todo lo que vino después. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una maldición hereditaria. Se convirtió en el pilar teológico del antijudaísmo cristiano. Una sola frase, interpretada de la forma más literal y malévola posible, sirvió para culpar a todo un pueblo, por los siglos de la muerte de Jesús. Y aquí es donde entra en juego Pablo. Aquí entra una figura absolutamente clave para cimentar esta idea. Pablo de Tarso. Pablo, el converso, el que pasa de perseguidor de cristianos a ser su mayor propagandista. Es él quien realmente pone el concepto de deicidio, de asesinato de Dios, sobre la mesa. Según el rabino Walter Homelka, sí. En su primera epístola a los tesalonicenses, que está escrita apenas 20 años después de la crucifixión. O sea, poquísimo tiempo después. Poquísimo. Ahí Pablo acusa a los judíos no creyentes de haber dado muerte al Señor Jesús. Es la primera vez que se articula la acusación de deicidio de forma tan explícita. Y no se queda ahí, ¿verdad? No, va un paso más allá.
Niega la certeza de la salvación a quienes no creen en Cristo, lo que abre una brecha teológica ya casi insalvable. O sea que lo que empezó como una disputa interna sobre si Jesús era o no el Mesías, Pablo lo eleva a una cuestión de vida o muerte eterna. ¿Y acusa a sus antiguos correligionarios de ser asesinos de Dios? Tremendo. Exacto. Y una vez que esa idea está formulada, los llamados padres de la Iglesia, en los siglos II y III, la cogen y la convierten en un martillo pilón. La amplifican. ¿Y de qué manera? En el año 160, Melito de Sardes escribe sin ningún tipo de ambigüedad: Dios ha sido asesinado, el rey de Israel ha sido aniquilado por la diestra de Israel. La culpa es directa y total. Total. Orígenes, otro teólogo fundamental, lo describe como una mancha de sangre que condena a los judíos por toda la eternidad. Y claro, esto no se queda en sermones y textos teológicos. Me imagino que tuvo consecuencias reales, políticas, sociales. Devastadoras. Efraín el Sirio en el siglo IV ya usa esta teología para justificar pogromos. Escribe algo terrible: su sangre ha sido derramada, la de Cristo. Ahora su sangre, la de los judíos. Es una justificación directa de la violencia. Pero el punto de no retorno llega en el año 380, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí es cuando la acusación teológica se convierte en ley del Estado. Ahí es cuando le ponen los dientes del poder imperial. Lo que era una disputa doctrinal pasa a ser política de Estado. Y se traduce en leyes concretas. En el año 537, el emperador Justiniano I promulga su famoso código, que priva a los judíos de todos sus derechos civiles y religiosos, basándose explícitamente en que son el pueblo culpable de la muerte de Cristo. ¿Qué se les prohibía, por ejemplo? Se les prohíbe construir sinagogas, testificar contra cristianos, celebrar sus fiestas. La acusación de deicidio se convierte en la base legal para una discriminación sistemática que durará siglos. Y esa idea se arrastra sin parar. La oímos en la Edad Media para justificar las masacres de los cruzados. Por supuesto. Y de ahí nacen otros bulos, como el del envenenamiento de pozos o los libelos de sangre. Es un veneno que no deja de mutar. Incluso un personaje como Martín Lutero, el gran reformador, cuando fracasa en su intento de convertir a los judíos, se revuelve contra ellos y escribe algunos de los panfletos más virulentos y antijudíos de la historia, reciclando todos estos estereotipos milenarios. La línea es directa. La línea que conecta esa frase de Mateo con los escritos de Lutero y más tarde con la propaganda nazi es tristemente directa. Después de este panorama tan desolador, ¿hubo algún momento en que alguien intentara frenar esta locura? ¿Algún intento de diálogo? Los hubo, pero fueron tímidos y tardíos. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, surgen figuras como el filósofo judío Moses Mendelssohn, que busca puentes con el pensamiento cristiano. Y más tarde también. Sí, ya en el siglo XX, pensadores como Martin Buber o Franz Rosenzweig inician un diálogo judeocristiano muy profundo. Pero hay que decir algo muy trágico. ¿El qué? En Alemania, y por extensión en Europa, el verdadero punto de inflexión solo llega después del Holocausto. Es terrible que tuviera que ocurrir la mayor catástrofe de la historia judía para que las iglesias cristianas hicieran un examen de conciencia a fondo. Fue el shock de la Shoah lo que obligó a las grandes iglesias a revisar su teología de la sustitución y a abandonar formalmente la misión de convertir a los judíos. ¿Y a partir de ahí qué pasa? A partir de ahí, y sobre todo en las últimas décadas, ha surgido un movimiento muy potente para, como dice el rabino Homolka, recuperar a Jesús para el judaísmo. Es como si dijeran, un momento, que este hombre es de los nuestros. Lleváis 2000 años contando su historia, pero os habéis olvidado de la primera página. Totalmente. Y no es algo completamente nuevo. Ya en el siglo XIX, el rabino Abraham Geiger argumentó que Jesús no fue un revolucionario que rompiera con el judaísmo, Sino un predicador fariseo que popularizó las mejores enseñanzas éticas de su tiempo, como el amor al prójimo, usando parábolas y un lenguaje muy visual. Y en el siglo XX también hubo figuras importantes. Sí, académicos como Shalom Ben-Chorin o Pinchas Lápide dedicaron su vida a desenterrar las raíces profundamente judías de los evangelios. Y esa recuperación ha saltado de la academia a la cultura popular. Pienso en la novela Judas, de Amos Oz, o en la obra del artista Ilana Leviton, que es especialmente potente. El trabajo de Leviton es un puñetazo en el estómago. Ella se hace una pregunta muy simple y a la vez muy compleja. ¿Qué le habría pasado a Jesús, como judío, si hubiera vivido en 1938? Y la respuesta es una instalación artística brutal. Para un museo en Múnich, creó una estructura de acero de casi 5 metros que recuerda a una cruz. Pero no es una cruz normal. No,
En lugar de un crucificado, hay una figura con el uniforme a rayas de un prisionero de un campo de concentración. Y no está derrotado. Tiene los brazos levantados en un gesto que parece un diálogo o una interpelación a Dios. Como preguntando. Hombre, ¿dónde estás? Ella colapsa 2000 años de iconografía e historia en una sola imagen. Toma el símbolo por excelencia del sufrimiento cristiano y lo recontextualiza en la mayor tragedia del pueblo judío. El pueblo de Jesús. El pueblo de Jesús, es una forma de decir. Esta separación es una ficción que ha tenido consecuencias demasiado reales. La profesora Kate Thierensberg, a la que mencionábamos al principio, cuenta que lo que la empujó a estudiar este tema fue la incomodidad que sentía de joven. Ajá. Se daba cuenta de que, históricamente, la identidad cristiana se había construido en oposición a la judía, devaluándola. Y ella dice que no podía sentirse identificada con una fe que necesitara denigrar a su propia matriz para definirse. Es que esa es la cuestión final. ¿Se puede ser cristiano sin ser antijudío? Su trabajo, y el de muchos otros hoy, demuestra que sí. Pero para ello hay que hacer el camino de vuelta, reconocer el origen común y desmantelar 2 milenios de teología del desprecio. Bueno, recapitulemos un poco. Hemos partido de un hecho innegable. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos practicantes. 100%. Hemos visto que la separación del cristianismo no fue una ruptura, sino un proceso larguísimo de siglos. Y hemos rastreado cómo una acusación terrible, la de deicidio, Construida sobre interpretaciones muy concretas de los textos. se convirtió en una herramienta teológica y política, con unas consecuencias históricas que llegan hasta el horror del siglo XX. Y yo añadiría que esta recuperación de la identidad judía de Jesús no es solo un ejercicio de justicia histórica, es una necesidad teológica y cultural para entender de verdad los orígenes del cristianismo. Y para sanar, Y para empezar a sanar una fractura que ha envenenado la historia de Occidente durante 2000 años. No se trata de borrar las diferencias, sino de entender de dónde vienen y el altísimo precio que se ha pagado por ellas. y con esto nos gustaría dejar una última reflexión. La artista Ilana Leviton se preguntaba qué le habría pasado a Jesús en 1938. Invirtamos la pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la historia occidental si la identidad judía de Jesús nunca se hubiera suprimido? Si en lugar de ser borrada y convertida en un crimen, se hubiera celebrado como lo que era, el puente fundamental entre dos tradiciones, en lugar del muro que las separó trágicamente.